Es que a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Pepe Coin y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre las últimas novedades que tenemos para el token, cómo se encuentra en este momento, también datos muy interesantes ya que ha superado a XRP y también al BNB, y también vamos a mirar un analista que ha dicho que el token de Pepe va a poder superar al token de Shiba de cara al 2025. Vamos a ir a ver todas esas últimas declaraciones y noticias, pero antes iremos con el precio que se encuentra actualmente en los 2029. Parece ser que el token se está recuperando en este momento, ¿no? Porque habíamos tocado ayer un mínimo en los 1594, 1600 vamos a decir como precio mínimo, y actualmente nos estamos impulsando gradualmente hacia la marca de los 2000. De hecho nos faltarían unos 200 puntos para poder recuperarnos, bueno, casi 300 puntos para poder romper máximos intradiarios. Ya la caída no es del 30% como ayer, por lo menos hemos suavizado un poco dicha caída, estamos cayendo en torno al 10, un 9,3 para ser un poco más exactos, y dentro del gráfico semanal se ve claramente como ha habido un pequeño impulso, ¿no? Tras el tocar el mínimo, como comentábamos antes, en el día de ayer, pues aquí ya empieza a haber un poco de recuperación, aunque le falta bastante, lógicamente, para entrar ya en la zona caliente, la zona de los máximos históricos, que están establecidos por encima de los 4000. Pero bueno, como digo, es un buen indicio porque parecía ser que ya va a ser el colapso, iba a caer el token a cero, pues todo el mundo estaba con las manos en la cabeza, pero obviamente, como siempre he dicho, las correcciones son normales en el mercado y siempre tienen que ocurrir. Nunca va a estar un token subiendo un 50, un 100%, un 200 y nunca va a haber una corrección. Es imposible, siempre subimos y luego tiene que haber una corrección, lo más normal. Entonces con el token de Pepe pues ha caído más porque lógicamente había subido mucho más que el resto del mercado en los últimos 7 días y era de normal esa corrección. Pero como hice un vídeo ayer, os dije que, bueno, habéis visto el vídeo de ayer en el cual pues comentábamos que había mucha gente que estaba estresada, que decían que esto iba a colapsar. Pues daros cuenta de que no está colapsando, se está volviendo a recuperar. De hecho, fijaros que sigue marcando un progreso semanal de casi el 70%, bueno, por encima del 70% en el semanal, tras la corrección que hemos tenido, pero daros cuenta de que también hemos partido de un precio bastante más bajo desde el lanzamiento, entonces es normal que tengamos esta corrección, lo más lógico. Además no es una corrección masiva por el token, sino por lo que ha ocurrido con Binance y con Bitcoin. Así que nada, chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre, os voy a recomendar Bitbubble, donde podéis comprar el token de Shiba, XRP, Cardano, bueno, todas las criptomonedas que hablamos en el canal, excepto Pepe, que no está incluida en este intercambio. Es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam, regulado y seguro, y además cuenta con el respaldo del Banco Nacional holandés y también de la Cámara de Comercio holandesa, y además este mes están de promoción y os regalan 10 euros a los nuevos usuarios. Así que abajo en la descripción de este vídeo os dejaré tanto el link de registro como el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir estos 10 euros de forma totalmente sencilla y en menos de 5 minutos. Ahora bien, vamos a arrancar con las últimas noticias y aquí tenemos lo siguiente. El meme coin de Pepe supera el volumen comercial de XRP y BNB en un giro sorprendente. Bueno, pues parece ser que ahora mismo estamos volviendo a revertir la situación, ¿no? Estas son noticias del día 7, hace un par de días que tenemos este pantallazo, ¿vale? Aunque la noticia en sí tiene que ser del día 8, fue justamente en el día de ayer. Parece ser que en el día de ayer hemos tenido bastante volumen comercial, superando en este caso pues al token de XRP, que está entre los grandes, y BNB también está entre los primeros. Entonces, claro, estos son datos muy interesantes, quiere decir que sigue habiendo bastante interés en torno al token y que por lo tanto pues los inversores están realizando bastantes movimientos. No quiere decir que todo el volumen comercial sea entrante, o sea, todo sean compras, también va a haber ventas, pero que quiere decir que estamos interactuando mucho con el token, hay mucho interés. Entonces eso normalmente pues suele ser bastante bueno porque atrae nuevos inversores también. Cuando un token tiene mucho movimiento, atrae mucho más que uno está estancado, no tiene movimientos, no tiene transacciones, no hay una no hay un movimiento, por así decirlo, entre inversores. Aquí sí que vemos que hay bastante movimiento y, como digo, es lo más normal que ahora mismo pues tengamos esta corrección. Obviamente pues no sabemos hasta qué punto el precio va a seguir corrigiendo, pero por ahora parece ser que se está frenando esa corrección y que puede haber un rebote. Lo que siempre digo, lo que sube rápido también baja rápido, pero al igual, cuando baja mucho el precio, normalmente también suele venir una corrección, un mechazo, o sea, venir una vela muy grande, que en este caso pues aquí no se puede apreciar, pero probablemente en este tramo hasta aquí hemos podido presenciar una vela bastante bueno, diferentes velas que en este caso han encadenado pues esa recuperación, y al igual que aquí también, fijaros que de aquí, que eran las 8:40, hasta aquí en 1 hora y 20 hemos subido bastante. Daros cuenta de que, como digo, el mercado cuando toca suelo pues normalmente
pega la subida. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. Poco a poco está intentando recuperarse y veremos a ver hasta qué punto pues, se puede recuperar el precio perdido. Y aquí tenemos lo siguiente, fijaros, dice un analista dice que el precio del token de Pepe, no sé si era esta noticia, pero había leído una noticia en la cual decía que el token Pepe iba a superar al token de Shiba en el 2025, iba colocándose el segundo, como la segunda meme coin del mercado. Bueno, pues según esta noticia, según este analista, dice que el renombrado analista anticipa un importante impulso alcista y enormes ganancias. Cuidado con esta información, ¿vale? Como siempre digo, antes de comprar cualquier cripto, cualquier token, aquí solamente se comparten noticias que se encuentran por internet. Obviamente, antes de comprar cualquier criptomoneda o cualquier token, investigar. Aquí solamente se da información, ¿de acuerdo? O sea que no es un consejo financiero. Cada uno pues que realice su propio análisis, contratar su propio asesor financiero, luego ya pues si le convence comprar. Pero aquí simplemente son noticias y como digo, pues son predicciones también que pueden o no resultar ciertas. Fijaros que lo que ha dicho, que va a aumentar bastante, ¿no? Va a poder aumentar su valor. Bueno, hemos visto que dentro de Binance, una vez dentro de Binance, no hemos tenido suerte realmente, ¿no? Porque después ha venido esta corrección, bueno, más que corrección, este incidente con Binance y con Bitcoin, que lo que ha hecho es pues derrumbar los precios del mercado, ¿no? Pero bueno, se espera que después, a largo plazo, también nos vaya pudiendo traer mayor volumen junto con Binance, KuCoin y nuevos posibles listados que se vayan a poder unir al token de Pepe. Lo que sí está claro ahora mismo es que estamos en una fase de tranquilidad en el mercado, una fase de corrección. Ahora mismo, bueno, ayer fue una fase de corrección, hoy ya un poco más tranquilo el mercado, ya no estamos registrando grandes pérdidas y esperemos que los siguientes que sea un buen reapunte del mercado, no solamente Pepe, sino también el resto del mercado que pueda reapuntar. Así que nada chicos, espero que os hasta el vídeo os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.